Como bien sabemos, CSS nos permite cambiar las propiedades visuales de cualquier elemento en un cambio de estado. Por ejemplo, cuando hacemos el mouse over, cuando pasamos sobre el foco de un formulario, o sea, cuando interactuamos con el control, o mediante el target, que es cuando un ID de un elemento cumple con el hash de la URL. Y lógicamente son todos los selectores que arrancan con 2 puntos. Esto nos permite, tal como hicimos, pasar el mouse por encima de algún elemento y cambiar sus propiedades CSS. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vamos a quitar el hover del article y lo vamos a dejar como que sea de la imagen en sí. Entonces, al pasar el mouse por encima de la imagen, recuperamos el color normal que la foto tiene. El gran problema que tiene esto es que todo cambio de estado entre el original y la interacción del usuario sucede de manera violenta. No hay escalas intermedias, por lo cual cambia del negativo al positivo al pasarle el mouse por encima. Para esto, CSS nos ofrece una propiedad llamada Transition, que es un cambio gradual entre estas diferencias, entre el estado en reposo del elemento, es decir, el estado normal, y el focus, el target o el hover de ese elemento. Esa propiedad Transition va a estar formada por una serie de valores que, si las utilizamos en un navegador viejo, va a requerir prefijo propietario. Hoy en día, en donde están parados los motores de render, no hace falta en realidad. Directamente con el Transition funciona, pero no descarten la necesidad de un Web Transition o un Most Transition conforme vayan al pasado con las versiones de navegador, ¿no? Lógicamente dependiendo de la actualización del usuario. Este Transition entonces va a estar formado por 4 propiedades distintas. Por un lado, el Transition Property. ¿Cuáles son las propiedades CSS que sí vamos a permitir que cambien entre un estado o el otro? O la palabra clave all si queremos que cambien todas las propiedades. El Transition Duration. ¿Cuánto va a tardar entre que arranca el cambio de estado y finaliza el cambio de estas propiedades CSS? Es cualquier valor numérico seguido por la unidad S, que representa la cantidad en segundos. El Transition Delay, la pausa entre que sucede el estado y arranca la transición. El valor por defecto es de 0 segundos, o sea que automáticamente desde el momento que hago el cambio de estado va a iniciar el cambio paulatino de las propiedades. Y el Transition Timing Function, que es la velocidad en la cual va a suceder esta transición, no la velocidad en cuanto a tiempo, sino la velocidad en cuanto al efecto de si va más rápido o más lento al principio o al final. Voy a mostrar esto. Le voy a decir entonces a la imagen que va a tener un Transition Property, que lo que va a modificar va a ser el filter. Y le voy a decir que el Transition Duration va a ser de 2 segundos. Cuando vaya a la web y actualice, al pasar el mouse por encima de una imagen, podemos ver que hace el cambio paulatino. Entre el cambio del negativo al positivo hay 2 segundos, y la gran ventaja que estos cambios son de entrada y de salida. Cuando me voy y el elemento tiene que volver a su estado normal, también hace esta pausa. Lógicamente, cuanto más tiempo le demos a la duración, más va a tardar en finalizar, por lo cual el efecto va a ser o mucho más lento o mucho más notorio. 10 segundos, que parece poco por ahí para el cerebro, es un montón de tiempo para lo visual. Por lo general, estos cambios de transición, salvo que tengan que ser un poco más paulatinos, suelen tardar 1 segundo o menos, por lo cual le podríamos decir que la duración de la transición va a ser medio segundo, 0.5. O sea que desde el negativo al positivo, desde el momento que pasa el mouse por encima de la foto, va a tardar medio segundo en volver al color normal, y va a tardar medio segundo en volver a dispararse el negativo cuando me vaya del mouse over. Entonces actualizo, paso el mouse por encima y casi en un parpadeo hace el cambio que corresponde. Lógicamente, si no fuese una propiedad tan opuesta como el invert, quedaría un poco mejor. Volvamos al sepia. Le voy a dar un sepia del 100% y un sepia de 0 al pasar el mouse por encima. Entonces voy a la web y paso el mouse por encima y recupero el color de la imagen al interactuar con la misma, ¿sí? Y como es una transición suavizada por ese medio segundo, al ojo le parece un poco más ameno que el cambio violento que pasaba sin la transición.
Puntualmente con respecto a la propiedad, ya sabemos que todas las propiedades que arrancan con una palabra y después de un guión cambian, tienen un atajo, ¿sí? En el caso del atajo transition por sí mismo, podemos indicar la propiedad CSS, la duración o el delay en cualquier orden. Perdón, el delay no, el timing function, en cualquier orden. Puntualmente, el tiempo de la duración y el delay, que son dos unidades expresadas en segundos, obligatoriamente respetan un orden. La primera medida de tiempo que encuentra va a asumirse que es la duración total de la transición, y la segunda marca de tiempo que encuentre va a asumir que es el delay que hay entre que arranca el cambio de estado y se suaviza la transición final. Lo mismo pudo haber hecho entonces en reportar cuando hacemos clic sobre un elemento, ¿sí? Cuando tiramos el focus podemos ver que también cambia de color. Bueno, eso también lo podíamos haber transicionado. Le pudimos haber dicho que el input espera un focus con este background y que el input normal acepta una transición que modifique solo el background en medio segundo. El timing function por defecto es el tiempo constante, tarda lo mismo entre el inicio y el final, y el delay por defecto es de 0 segundos. Entonces, con esas dos propiedades, con esas dos informaciones, es más que suficiente para interactuar con la transición suavizada y no el cambio violento entre un estado y el otro. Entonces, con respecto al timing function, para que lo tengamos presente, hay 5 valores posibles. El primero es lineal, con R, linear. La velocidad es constante entre el principio y el final. Podemos utilizar el valor EASE, donde la transición arranca despacio y va tomando velocidad hasta la mitad del tiempo que dure, y de la mitad en adelante vuelve a desacelerar. Entonces va acelerando y desacelera. Este es el valor por defecto, ¿sí? Tenemos EASE-IN o EASE-IN, como quieran llamarlo, donde arranca despacio y va tomando velocidad, o sea que los últimos fotogramas de la animación van más rápido que los del principio. Y tenemos EASE-OUT, que es el polo opuesto, arranca despacio y va frenando conforme se acerca a la duración final. Y tenemos la conjunción del IS o EASE-IN-OUT, que en realidad es el mismo valor que is solo, o sea que hacen lo mismo, ¿sí? El valor por defecto entonces es que va acelerando hacia el medio y del medio hacia el final va desacelerando. De todas formas, este timing function, sea que lo usemos o no lo usemos, solamente va a tener sentido si la transición dura una cierta cantidad de segundos que el ojo perciba. Si es una transición de medio segundo, por más que vaya constante, acelere o desacelere, el ojo no lo llega a detectar. Entonces, lógicamente está pensado para ciertas transiciones que tardan más tiempo y el ojo puede llegar a percibir esta diferencia de tiempo, pero con esta propiedad transition tranquilamente podemos modificar cualquier cambio para que no sea violento. En lo personal se puede darle tanto al estado original, o sea, a la imagen, como al cambio de estado, al hover. Pero si lo ponen solamente en el hover, pasa en la entrada, o sea, cuando paso el mouse por encima, pero cuando lo quito no aplica la animación. Por lo cual siempre se recomienda que se aplique al estado normal y que el estado normal sepa que va a ser paulatino esta propiedad o todo lo que sea diferente entre esto y esto, y que va a tardar esta cantidad de segundos. Y eso permite que sea una transición de entrada cuando sucede el hover y de salida cuando me voy del elemento.